mucho, Hola a todos, ¿cómo están? Qué lindo martes de primavera. Hoy nos acompañan, bueno, siempre acá mi amigo personal Manu. Vamos. En Fans del Vino, con Diego Stortini, de Finca Nunca Jamás, y el Beto, que es el flamante enólogo de estos vinazos que tenemos sobre la mesa. Así, bueno, ¿cómo andan, chicos? Preséntense ustedes. Muy bien, gracias por la invitación, gracias por el espacio, gracias por ponernos en valor. Bueno, obvio, sí, todo lo que ocurre en Mendoza. Bueno, Acá gracias estamos. por recibirnos. Soy Beto, el enólogo de Finca Nunca Jamás. Y bueno, acá estamos para compartir una charla bastante amena con el tema del vino de por medio. Me gusta la presentación. Soy Beto, el enólogo. O sea, vos tenés duda de Es el algo, Beto amigo, el venía a enólogo. preguntarme a mí, ¿viste? Me gusta ese perfil. Alberto Sorbi. Alberto Sorbis, el Claro. enólogo de Bien, Finca claro. del Nunca Jamás, se ocupa de todo el proceso productivo, también hay que decirlo. Alberto es mi mano derecha en todo el proceso productivo, que hacer un vino, hay que decirlo, no es mezclar algunos componentes y taparlo. En nuestro tal caso, que elaboramos vinos de viñedos propios, la acción empieza en la poda, que es lo que está terminando Beto de supervisar ahora, y bueno, ya en la poda empezamos a imaginar los vinos del año que viene. Bueno, yo soy Diego, soy el propietario de Finca del Nunca Jamás. Ahí va. Una de mis pasiones es el vino y soy heredero de un legado, porque es lo que he heredado solamente, el legado de hacer vinos. Mi abuelo Francisco Hinojosa es oriundo de Vistaflores, de Tunuyán, del Valle de Uco. Bueno, por supuesto, una familia muy antigua del lugar, dedicada plenamente a la actividad vitivinícola. A nosotros nos tocó, a mí en particular, me tocó refundarme allá en el año 2007, 2008. Este proyecto, que es uno de los proyectos que más pleno me puso en mi vida, comenzó así, recuperando viñedos muy viejos. Yo estaba vinculado a la actividad vitivinícola en otras empresas, en inversiones de otras características. Sos mendocino, digamos. Soy mendocino, tuve la posibilidad de vivir en el exterior, volver, y al volver abrazarme a mi cultura, porque la verdad que pudiéndome haber dedicado a cualquier cosa, me abracé a esta actividad como medio de vida. No me dedicaba a mi propio emprendimiento, sino hasta el 2007, que me encontré con fincas de mi abuelo y de que estaban en manos de hermanos, tíos, y que uno ve el sufrimiento del productor. Y dije, ¿por qué no? Con un equipo de guerreros nos pusimos a recuperar esas fincas. Estoy hablando de parrales muy viejos. Porque no puedo sufrir yo, está diciendo. Claro. Vamos a sumarnos ¿por qué no al sumarnos? sufrimiento. No, en el fondo hay algo. Hacer vitivinicultura, porque la vitivinicultura, hay que decirlo, es una actividad muy sufrida, que expulsa muchas veces a los hijos y nietos. Una actividad que es magnífica, Claro. en Mendoza, que yo la defiendo mucho. Sé que quieren meterse en esos terrenos, pero es una de las actividades que ha generado el mayor ascenso social en Mendoza. Le ha dado educación, le ha dado posibilidades a muchísimas familias. Mi madre, una de ellas, porque mis abuelos no tenían primaria, y mi mamá terminó su conservatorio, hizo su universidad. Mi abuelo con tercer grado de la primaria. Claro. Entonces digo, es increíble. Obviamente, en esos karmas, tus padres empiezan a decir, no, pará, estudiá y dedicate a algo más sencillo, no la sufrás. Pero bueno, vuelvo y lo digo, yo en el 2007 llegué, pudiéndome haber dedicado a cualquier actividad, te empezás a involucrar, primero recuperando un viñedo, dándole el valor, recuperarlo por patrimonio, por historia, por cultura. Y después vas conociendo tipos como el Beto, bueno, el Pablo Caparrós, que es el ingeniero, y empezamos a armar un equipo. Nos vinculamos, hay que decirlo, en el 2012 con la actividad más seriamente desde el enoturismo, inaugurando un hotel de vinos. Lo estuve pispeando ahí en la página web. Sí. Y en el 2020, ya con Beto arriba de nuestro colectivo, inauguramos la bodega Finca del Nunca Jamás. En ese momento para 60.000 litros, 70, hoy para 200.000. Claro. No, qué buen crecimiento. Sí, hemos Claro. crecido, tenemos 5 vendimias y 3 años comerciales. Y no paramos. Yo en lo particular soy muy obsesivo de la disciplina, el método, trabajar. Y bueno, y Beto es más romántico. Así que ustedes decidan con quién van a hablar. Es que se necesita también, ¿no es cierto? ¿cómo Como las decía dos Beto? patas. Perdón, Pate, pero... No, pero es así. Para hacer vino necesitas, creo que estas dos personalidades, ¿no es cierto? Como lo metódico y el trabajo, porque como dijiste, súper sufrido, pero si no está esa cuota de romanticismo y poesía, el vino es filosofía. O sea, también podés estar hablando como del terruño, la acidez y todo eso, pero
hablemos con el vino como ritual. ¿Qué nos genera, no es cierto? El vino, bueno, el vino une, es el eslogan, pero... Totalmente, y es muy cierto. Es muy cierto que el vino une, el vino... A ver, muchas veces preguntan cuál es el mejor vino o se trata de equiparar y demás. Yo creo que el mejor vino es el que mejor se disfruta, el que mejor se acompaña, con el que mejor estás. Vos te vas a acordar de ese vino y obviamente vas a decir, che, qué buen vino era, pero creo que era más el momento que vos lo estabas consumiendo o abriendo que quizás lo que decía el vino por el líquido o por la etiqueta. Tal cual. Así que el vino es momento, es acompañar y es disfrutarlo con seres queridos, amigos, familia y demás para pasar buenos momentos. Viste, a veces a ustedes, no sé si a ustedes les pasa, como enóloga, las carreras, como que te enseñan a estar muy en juicio, ¿no es cierto? Voy a degustar, catar para encontrar el defecto, el cosito. Entonces me encanta esto de como volver a sacar todo eso y que la gente, la que hace cursos de cata y todo, no hay que ser tan técnico. Hay que abrir un poco más el corazón y ponerse romántico. Ha sido uno de los grandes debates del vino, ¿no? El tema de la premiumización o la elitización, la necesidad de un montón de conocimientos para tomar vino. El otro debate está en el que nos mira como una bebida alcohólica. Dice, no, pero es alcohol. Bueno, pará, no, ni una cosa ni la otra. No sé, no quiero convencer a nadie, pero creo que el vino... Para nosotros los mendocinos es parte de nuestra cultura, ¿no? Es parte de nuestra dieta, de nuestra cena. Yo ayer justo cenábamos con unos mexicanos, claro, nosotros bebemos 17 litros de vino per cápita, los argentinos, México 1. Uh-huh. Imagínense el fabuloso mercado de vinos y de consumidores que hay en Argentina y que hace tan rica la industria y tan rico el debate del vino, ¿no? Sí, yo creo que debate en los momentos no hay. O sea, que es lo que decías vos, siempre el mejor vino que puedes tomar está unido al mejor momento. Es lo que por ahí siempre hablamos con el S, que anda por ahí medio escondido en algún lado. Va a venir. Ajá. Y a mí lo que siempre pregunto que me interesa conocer es, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de este vino? Más allá, te paro antes para decirte, más allá de que yo no quiero encontrarme o quiero que me cuentes más allá del... Es un vino que lo tenemos en una barrica durante 12 meses y decirle la verdad. Decirle la verdad. Con el corazón. A ver, hacer vino no es solamente la uva que entra a la bodega y la elaboramos o la fermentamos y la cuidamos, sino que hacer vino es lo que está pasando ahora, que es la poda, digamos, un proceso fundamental a la hora de hacer el vino. Digamos, que cuidar la planta, nutrirla, ver los brotes que vamos a querer, ver la calidad de uva que vamos a tener, el riego, por ejemplo. Eso es muy importante para el vino que queremos tener. Digamos, hay mucho trabajo detrás que no es solamente el del enólogo o el acarreo de la uva a la bodega y fermentarlo. Digamos, hay un montón de cosas que no se ven, o trabajadores distintos, secundarios, si se quiere, pero que hacen a la industria del vino. Obviamente que después cuidarlo, mantenerlo en la bodega es la parte más linda, si se quiere, digamos, porque ahí estamos probando, vemos la evolución del vino, desde que es jugo de uva hasta que está el mosto fermentando, que hay azúcar, alcohol, carbónico y demás, que eso es súper agradable y poder verlo día a día, esa evolución, cómo va transformándose el mosto azucarado en vino, es muy lindo, digamos, ensuciarse las manos. El otro día hablamos con turistas que recibimos en la bodega o en el hotel, y es súper importante, digamos, tocar el vino en ese proceso con las manos. Uno generalmente cuando ya lo tiene en la botella tratás de no tirar nada, servirte en la copa, ser muy formal. Y dentro de la bodega, en esa fermentación, en esa elaboración, es muy divertido sentirlo, probarlo, ver los colores, porque va cambiando mucho en ese tiempo de guarda el vino en sí. Esa relación, ese romance que se genera, ¿no es cierto?, entre el enólogo haciendo vino cuando terminás en marzo con las manos todas llenas de taninos que te duran 20 días. Eso y la ropa muy sucia, sí, generalmente. Bueno, nosotros en el Valle de Uco terminamos más en abril que en marzo, sí. Claro, bueno, es otra larga. Y esto es un proceso... que no, es cierto que es muy romántico. Mucho lo hemos hablado con Alberto y él podrá dar fe de su experiencia, al menos con nosotros, que es parte de la familia, que es romance, pero a su vez tiene una parte detrás, porque estás ante un proceso biológico, orgánico abierto, ¿no? Por supuesto, con muchísimo riesgo. Con muchísimo, estás trabajando una vida bacterial, molecular.
orgánica que puede ser impactada por el oxígeno, por las bacterias. Entonces cuando lo que uno ve es la parte del romance y lo que no ve, lo que se llama back office, es todo lo que hay detrás de ese proceso, que no utiliza en casos como los nuestros insumos que intervienen en el proceso, ¿no? Hay industrias que no vamos a estigmatizar ninguna, pero sabemos que utilizan químicos para corregir, para inducir los procesos industriales. En la industria del vino, sobre todo en bodegas como nosotros, tan chicas, boutique, el proceso es íntegramente natural, desde la planta hasta la copa. Nosotros no intervenimos con ningún tipo de insumo químico, mucho menos antibióticos, conservantes. Esto es un proceso natural que muchas veces la gente por ahí desconoce y que requiere de mucha sapiencia y mucha metodología de los enólogos para que las cosas estén siempre bajo parámetro. Bueno, claro, acompañar el proceso natural de fermentación que ocurre. O sea, como eso, claro. Mi papá me decía que los enólogos son como los doctores del vino. Están ahí mirando en qué momento se desvía algo para arreglar, pero solamente es como que tenés que acompañar como algo que por ahí algo natural que va a suceder. El de a pie no conoce, que hay un montón de variables que el enólogo tiene que tener en su tablero de comando, sobre todo en esa etapa que hablaba Alberto, en la etapa de fermentación, que es muy abierta, estás muy expuesto. También en la etapa de conservación, ¿no? Cuando el vino está en los tanques o en las barricas, hay que monitorearlo. Recién cuando empieza a estar en botella uno se empieza a quedar un poco más tranquilo, pero la plenitud siempre. Bueno, no siempre, bueno. Es una cuota bastante estresante. Si has hecho todo bien, podemos decir que si llegás a botella bien, probablemente tengas un buen resultado. Y bueno, digamos, el elixir es cuando el consumidor te lo abre y dice, che, qué rico vino, de qué bodega es. Y ahí estamos nosotros. Bueno, ahí, perdón, Pate, te agarré justo para disparar. A mí lo que quiero saber es, bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar ahora en este vino? ¿Qué me están sirviendo? No me habían servido nunca en la historia del programa. Así que porque sos un ansioso que se sirve solo. Pero por ahí, ¿qué es lo que ustedes buscaban que la gente sienta cuando vaya a tomar su vino? Y esta pregunta es normal en el mundo del vino. Lo que por ahí no es normal es ¿en qué tipo de situación te lo imaginas? ¿Cuándo te abriría este vinito? Ahora, a las 11:30 de la mañana. El vino, totalmente. El vino no tiene horarios. No, digamos, este es lo que buscamos en este caso particular que estamos probando ahora y que acabamos de abrir, es un vino que expresa el varietal, que expresa el terroir, sobre todo. Hacemos vino con esa identidad de mostrarse, o tratamos de mostrar tal cual son, digamos, tal cual es la variedad. En este caso estamos con un Cabernet Franc. La idea es mostrar el varietal 100% y sobre todo hacemos mucha mención o hacemos hincapié en nuestro trabajo de la bodega y como emprendimiento de cuidar y transmitir los terroirs. Cada vino, cada varietal que elaboramos, compartimos el terroir de dónde sale y todo se elabora por separado. Si en algún caso elaboramos algún blend o algo, es sobre el final. La idea es mantenerlo siempre, cada uno por su camino, para mostrar, identificar y bueno, sumamos a la experiencia de que los degustadores puedan comparar diferentes terroirs, por ejemplo. Me encanta la etiqueta, el nombre. Por favor, ¿podemos hablar de eso? Es re Peter Pan. Sí. Bueno, tiene mucho que ver, porque nosotros contamos, acá hay una intervención de Caro, mi mujer. En la etapa fundacional nosotros tuvimos un proceso de encontrar nombres que nos anclaran con el mundo del vino. Uno, cuando viene de una familia viticultora, normalmente intenta mirar hacia atrás y rescatar el apellido. Caro, formada en ciencias políticas, quizás desde un ámbito más literario, lo que aportó en esa etapa del brainstorming y de buscar una marca es escribir esa historia, pero hacerlo desde una perspectiva más hacia adelante. Y de hecho, los estilos de los vinos que íbamos a ir a buscar ya en ese entonces, aún sin existir, eran de una enología y una arquitectura de vino mucho más moderno. Desenfrascarnos un poco del estilo que venía imponiéndose hasta finales de la década pasada, ¿no? Claro, vinos súper estructurados, con extracción, alcohólico. Bien. Y Beto venía de una zona, Chacalles, trabajando en bodegas. La última que había trabajado es en la zona, ya habíamos trabajado con Alberto en esa zona. De ahí dijimos, bueno, el paradigma es cambiar también ese estilo y contar la historia de una manera más moderna. Finca del Nunca Jamás tiene ese dejo literario.
y que tiene un poco que ver con ese aporte de Caro que decía, pero al mismo tiempo que nos permite abrir la ventana para contar la historia que tenemos en 4 generaciones haciendo vinos. Un poco lo que yo conté sintéticamente al empezar, cómo empecé recuperando fincas, pero ¿qué? ¿Pensabas hacer vino? No, en realidad quería recuperar el patrimonio, la historia, la cultura. Yo me dedicaba a otra cosa. Después te vas enfangando y te vas metiendo en el terreno y cuando no querés acordar te estás dedicando a esto y vivís de esto y sufrís de esto y te acordás de tus papás cuando te decían no, pará, estudiá y hacer otra cosa. No hagas pero bueno, esto. ya está, ya estoy hasta acá. Claro. Nos pasó una pandemia. Bueno, en Argentina vivimos en pandemia, claro, ¿no? Entonces, y creo que nos hemos... la vitivinicultura tiene algo muy interesante que es la resiliencia. Somos muy resilientes los productores agropecuarios en general. Y argentinos, olvídate. Y argentinos ni hablar. Resilientes climáticos. Sí. Sí. Está buena la etiqueta, che. Y las etiquetas llave, cuentan. Me encanta esa llave. Bueno, los vinos hablan. Cofre. Cada vino habla de distintas instancias. Capítulo 1 es un vino que fue concebido para transmitirle a ustedes terroirs, es decir, las fincas que tenemos, que son 4, y queremos expresar con claridad, nitidez, las características de los suelos y los climas, de Aguamarga, de Chacalles, de Colonia, de Vistaflores. Estamos haciendo ya algo de vitivinicultura en el sur, en San Carlos. Vistaflores creo que lo nombré porque es un distrito muy importante para mí. Y también queremos expresar el varietal. Sin tanta intervención. Es un vino que tiene una estructura de guarda de 8 meses en barrica de segundo o tercer uso para domar un poco taninos, para darle un poco de ese punch que tiene en la boca que lo hace tan especiado, tan rico, sobre todo Cabernet Franc. Estamos probando un Cabernet Franc para la audiencia que no sé si lo sabe. Lo puedes saber igual. Un Cabernet, porque ¿sí? Ahí justo en Maxi estaba mostrando la botella que la puedes comprar en Solivino. Entonces la idea era... Acá enfrente y acá abajo. No, y acá abajo en Paris también. Y en la página, desde la comodidad de tu hogar, en un clic. Sí. Siempre nos piden, che, bueno, ¿y dónde carajo compro? Y colaboran con este espacio. Y colaboran con todo, con toda la finca, con todo, y con nosotros, obviamente. Y yo tengo una duda con respecto a la llave. ¿Por qué una llave? Podría haber sido tantas cosas. Porque abre un libro, abre la historia, abre un montón de magia que hay detrás. En este caso, capítulo 1 muestra el varietal y el terroir y habla del presente de nuestra vitivinicultura en Finca del Nunca Jamás. En la dedicación que le damos al tiempo, a la consistencia en todo lo que pensamos para el vino. Es un vino que tiene un hilo, son vinos que tienen un hilo conductor, son todos tintos. Hacemos 2 Malbec, uno de Chacalles, uno de Vistaflores, un Cabernet Franc de Chacalles, un Cabernet Sauvignon de Vistaflores. Todos tintos que tienen un hilo conductor uno entre otro, que Alberto se inspira mucho en esos vinos que son tan típicos del Valle de Uco. Alberto te puede hablar un poquito más de esos estilos y que lo va a diferenciar, por ejemplo, cuando vayamos, creo que vamos a probar algo de etcétera hoy. Y etcétera, en latín, etcétera significa lo que viene, lo que sigue. Un poco son vinos más pensados en el futuro. Bien. Los consumidores de Finca tienen la característica de atraer consumidores. Sé que no somos una bodega tan de consumidor tradicional, pero tiene un market de consumidores que son bastante jóvenes y que buscan quizás vinos que van a una ocasión disruptiva, que van a un after office, que van a las dietas nuevas, modernas que existen, que claramente empieza a desaparecer la carne roja, que empiezan a aparecer otros componentes. Y bueno, por ejemplo, creo que acá tenemos un naranjo, tenemos varietales blancos, tenemos tintos pero son distintas enologías entre capítulo 1 y etcétera. Bien. No sé si el Beto te puede explicar un poco mejor los igual nos queda clarísimo y me encanta. Sí, yo creo que también. Ahora, yo tengo una pregunta a Beto con respecto a este vino. El Cabernet Franc lo acabo de probar. Quiero que me digas vos, primera vez que lo probaste, ¿qué te encontraste? ¿Para qué te lo habías imaginado? ¿Salió como te lo habías imaginado? La verdad que cuesta trabajo. Digamos, yo siempre lo digo, hacer un estilo de vino, una línea de vino, no es que de un año para otro sale. Digamos, lo que hablábamos de lo que es la producción y demás, de la elaboración y todo, es un trabajo de decidir cuándo cosechar. Digamos, eso es muy importante al tipo de vino que uno quiere elaborar.
cosechando antes, tenés una calidad de un tipo de vino, un estilo, cosechando un poquito más maduro vas a encontrar otro. Y principalmente lo que hemos buscado y analizando durante estas 5 vendimias, ya que venimos trabajando y analizamos mucho el punto de cosecha, que esa es una ventaja que nosotros consideramos bastante importante, nosotros manejar nuestros propios viñedos. Bien. Para todos nuestros varietales, para todas las líneas de vinos, todos los vinos, las uvas, nosotros tenemos el manejo total, íntegro de todo el proceso. Eso nos permite decidir, este Cabernet Franc lo quiero cosechar hoy, lo quiero cosechar el miércoles, claro, o el lunes que viene. Perfecto. Quiero deshojarlo, quiero hacer un raleo, digamos, todo el trabajo sobre el viñedo lo elegimos nosotros. Perfecto. Bien. Eso es súper importante a la hora del vino que querés lograr. No dependés de nadie, solamente del clima. Bien, pero bueno, teniendo una. Como si fuera poco depender del clima, ¿eh? No, sí, me parece genial. Íbamos a mostrar la página a ver ya dónde. La mostramos. ¿Ya la mostraron? Sí, somos rapidísimos, Pato. Está muy atrás. Bueno, que estaba muy concentrada en la conversación. No, ahí el Maxi ya pasó el link del vino para el que lo quiera probar. Y vamos a estar probando el naranjo también. Dale. Ya dentro de un ratitito, bueno, porque tenemos las copas llenísimas todavía. Podría ir a buscar el... No le digas el nombre. Es horrible el nombre que tiene esa El cuestión. cosito. Sí, el cosito. El coso horrible. Del cosito Es horrible. Pero para desalojar el vino así de la copa. Gente, se llama Spitter. Claro. Bueno, no. Spitter queda buenísimo en inglés. Escupidera queda horrible. No, bueno. Pero yo quiero decir un poquito más cheto. Spitter. ¿Viste ahí cómo? Queda más chetito. Che, Cuyo for export. vamos a hablar ahora del naranjo. Quiero que le demos otra perspectiva a la que le dimos a este. ¿Has escuchado alguna vez eso que te dicen, che, bueno, vendeme la lapicera? Sí. Yo quiero que ustedes me vendan el No, naranjo. mi amor, esa rosca. No, me estás pasando el sacacorchos. Querida, esto era una lapicera la que le estaba mostrando. Ah, bueno. Quiero que me vendan el naranjo de por ahí. ¿Qué es lo que me da de distinto con respecto a los otros naranjos? O sea, ¿qué se imaginan que la gente va... Bien, para iniciar un poco esta charla y entramos en otra línea de vino, si se quiere. Acá tenemos 2 ejemplares de todo lo que ha contado o lo que comentaba Diego al principio. Este Pedro Jiménez, por ejemplo, es este varietal. El viñedo hace 65 años que está plantado. Una bocha. Ajá. En la zona de Vistaflores. Literalmente, los antepasados de Diego, digamos, hicieron ese trabajo de plantar esto. Se ha cuidado durante 65 años. Nosotros hemos hecho un trabajo de regenerarlo, de cuidarlo, además ponerlo en valor nuevamente, y hoy tenemos una línea de vinos de un viñedo de 65 años. Duró más que mi abuela el viñedo tremendo. Totalmente. O sea, impresionante. Digamos, es un trabajo. Muchas veces preguntan cuánto tiempo dura la vid. La vid no tiene caducidad. No, qué noble, ¿no? Bueno, como los olivos, como que no les diste bolilla un ratito y después les empezás a dar todo el amor y es como que resurgen, son el ave fénix. No sé qué me decía la otra vez. Hay que darle. Pero mal, me decía como son yuyos. Y es como, no son yuyos. ¿Viste? Como, es como meter el dedo en la llaga. Esa es la cañota que la radicás y también sigue, ese es resiliente. Sí, el flaco seguro vendía cerveza, el flaco, viste, algo por el estilo y estaba embroncado. Pero tremendo, ¿qué cantidad de años dura? Totalmente. Sí, ¿y el naranjo bueno, de qué es? El naranjo está elaborado porcentaje de Pedro Jiménez, porcentaje de Chardonnay y una pequeña dosis, si se quiere, de semillón. Te juro. Te imagino como un caldero, claro, una dosis de esto, una pata de conejo. Claro. Eso, pero llevarlo a barricas o tanques. Claro. No, bueno, el trabajo que hicimos ahí era un poco buscar alternativas, crear alternativas para otros consumidores, nuevos consumidores, como lo es la línea, etcétera, en general. Y lo que encontramos con el vino naranjo es un vino que tiene buena estructura, es muy fresco, una acidez súper compleja, pero a su vez que acompaña mucho al estilo del vino. Segundo a eso, y sumado, al estar 4 meses en contacto la piel con el vino, digamos, con el líquido, hace que empiece a tener una astringencia y taninos similares al vino tinto, por lo que, digamos, si estás tomándolo a ojo cerrado o en una degustación a ciegas, pensá que es un tinto. te puede generar confusiones muy grandes. Mirá. De no saber, nosotros lo hemos hecho en algunas experiencias y demás, te terminás decidiendo por el tema de temperatura. Claro. Muchas veces, que generalmente los degustás los blancos a un poquito de temperatura más baja y los tintos más alta, pero no sabes descubrir o cuesta trabajo, y es lo que se ve y lo que buscamos, esa astringencia y esos taninos que aportan la semilla y la piel
4 meses en contacto con el líquido. Podríamos hacerlo eso alguna vez, ¿eh? Sí, obvio. Me gusta el desafío y la idea. Che, a ver Sí, si- y la etiqueta me encanta. Está en Ah, Catalejo montando un zorro rojo. Sí, es espectacular. Bueno, la niña tiene un sentido especial para nosotros, pero bueno, la etiqueta en sí, que es una niña con el cantalejo montado en un zorro que sale de la vid, la palabra etcétera que un poco se impone en la etiqueta, tiene que ver con una etiqueta que tiene una mirada a futuro, como los vinos. Bien. Tenemos Semillón, Pedro Jiménez, un Naranjo, un Chardonnay, un Pinot Noir, un Rosado. Ninguno de los vinos, uno y otro, no se parecen, no tienen un hilo conductor. Han sido paridos en el prueba y error de los ensayos. Porque algo muy importante que no hay que dejar pasar es que esta línea completa de vinos proviene de un viñedo de Vistaflores que fue prácticamente recuperado, regenerado. Un viñedo que tiene más de 65, 70 años, como hablaba Alberto. Regeneramos o logramos recuperar esos viñedos, que probablemente su genética vino con inmigrantes. Hoy cuando armamos nuestros viñedos nuevos compramos genética italiana, francesa o argentinas, pero ya sabés de dónde partís. El clon de la vid parte de un plantín, de una planta, de un barbecho que vos ya conocés. En este caso no conocíamos las plantas, las había puesto mi abuelo. Eso lo obligó a Alberto a hacer un ensayo permanente y a ir diseñando distintos vinos para cada varietal que estaba en esa finca. Claro, viendo cómo se expresaba. Exacto. ¿Qué Y carajo iba a entonces salir? la palabra es esa, la expresión de cada uno de esos varietales termina siendo hoy lo que es etcétera. En el Pedro Jiménez, en el en el Pedro Jiménez, en el Pinot Noir, en el Semillón, en el Chardonnay, que es algo. A mí yo soy muy clásico y el Chardonnay sale muy bien de esa finca, pero bueno, hay cepajes muy disruptivos y con características muy particulares. Que bueno, por supuesto tiene mucho que ver la mano del Beto laburándolos, ¿no? Vos sabés que hay algo que ha pasado, que no se han dado cuenta, que por ahí en ninguno de los programas nos pasó. No se ha dicho la palabra Malbec. Cállate, la acaba de decir. No, Pero es por error, prácticamente. no lo dijo, te lo juro por Dios. Bueno, es que No ahí, se ha ¿sabés dicho. cuál es ahí voy a hablar de las perspectivas comerciales. Para Nosotros hacemos Malbec y está muy bueno. Estamos un Malbec de Chacalles, Vamos. que es un caño. Y tenemos un capítulo 2. Porque, por supuesto, 9 de cada 10 personas que entran a una vinoteca, yo me paro, voy a visitar cliente por cliente. Acá, bueno, Sebastián Rabó, nuestra distribuidora, me mira cuando le digo, pasame a buscar que vamos a ver los clientes. ¿Qué quiere este con los clientes? Y me paro y los escucho, pero a veces espero que Seba charle con su cliente y me quedo en la puerta entrando y la gente entra a la vinoteca y dice, ¿qué buscas? Un Malbec para regalo. Bueno, nosotros vendemos otra cosa, vendemos una experiencia y vendemos mucho la recomendación del vinotequero. O sea, para nosotros en los lugares donde estamos buscamos que nos recomiende y que el que esté ahí su oficio sea recomendar vinos. Y cuando uno va a entrar en ese mundo, en ese planeta, bueno, se obliga a desafiarse. Se obliga a desafiarse con un tempranillo del Valle de Uco, que cuando uno lo mira desde incluso la perspectiva internacional en las exportaciones, dice, che, pero el tempranillo es de España. Bueno, pero ¿por qué no le ofreces? Con Beto estábamos con un importador mexicano la semana pasada que importa mucho tempranillo español a México. ¿Por qué no llevas un finca tempranillo y le decís, mira, acá tenemos un tempranillo argentino? Claro. No vamos a ser líderes. Acá es distinto. Pero es una experiencia. Funciona distinto. Mostramos funciona algo claro. diverso. Mostramos un naranjo, mostramos un Cabernet Franc, por suerte que se está convirtiendo ya en un clásico. Mostramos un Petit Verdot, mostramos un Syrah. Entonces, bueno, no es que no hagamos Malbec, me encanta. Sé que lo hacemos muy bien. Pero bueno, vendemos un poco más que una botella de vino, vendemos experiencias. Bien. No, seguro. Y viste, y Argentina tiene una diversidad de variedades implantadas y todo increíble. Cierto que España, sí, es tempranito. O sea, hay IGs que vienen ya hace muchísimo. Sí. O sea, en Pomerol va a ser Merlot y así. No puedes competir afuera con el inconsciente colectivo de las personas que identifican un tempranito. Pero Argentina tiene muchísimo para mostrar. La bandera del Malbec nos abrió la puerta al mundo. Claro. Así que Claro, sí, por supuesto.
La reina, querido. Innegable. Luego en la orden reina de corazones, en la orden de compra llega la orden de compra y encabeza el Malbec, por supuesto. Y está muy bien. Pero nosotros, como bodega pequeña, somos muy elegidos por tener una diversidad en el portfolio No, veo que tiene muy bien hecha amplísimo. y que le permite llevar un poco de cada cosa y mostrar y disrumpir en un mercado que es cierto, por tendencias de consumo, lo que sea, está siendo impactado. Viene en caída en general el consumo de alcoholes y el vino lamentablemente ha entrado en ese derrotero. Pero bueno, cuando vos encontrás proyectos como esto que te ofrecen una apertura, somos chicos, tenemos que hacer un poco más de marketing de guerrilla, ¿no? Y si hacemos lo mismo que hacen los grandes, la gente va al grande, dame un Malbec y después ya vas a la marca conocida. Bueno. Diego, ¿cómo se enfrentan al... Dale, luego metele. No, O sea, la caída del consumo interno. Veo, vos exportás. Sí, estamos empezando a dar los primeros pasos somos una bodega nueva, comercialmente tenemos Seguro. 3 años, pero sí, estamos empezando. Competitivamente afuera, ¿cómo les va? Bueno, nosotros somos una empresa muy particular y bien, tenemos productos de muy buena calidad y muy buen precio, no solo en comparación con benchmarking con bodegas extranjeras, sino con locales. Aún siendo una bodega del Valle de Uco que produce con costos del Valle de Uco, que son altos, considero que somos una bodega con una extremada relación calidad-precio muy buena para los importadores. Pero bueno, el mercado internacional, el desafío es la caída del consumo y en esa caída de consumo ver cómo nos posicionamos con una estrategia comunicacional y en marketing, primero país y luego dentro del país nosotros cómo nos desmarcamos inteligentemente de lo corporativo, de lo masivo. A nivel local o a nivel Argentina tenés otra problemática que tiene más que ver con el poder adquisitivo de los salarios, que ha hecho que muchas bodegas como nosotros desafortunadamente quedemos fuera del rango de los consumos de vinos que la gente hace a diario, ¿no? Del consumidor de vinos diario. ¿Sí? Hoy el consumidor de vinos diarios ha bajado un poco, bueno, por todo lo que pasa, o se ha clavado en un precio y bueno, le ha costado ahora llegar a productos como llegaba hasta el año pasado. Ese es el desafío de este año en el mercado local. Acá recibimos mucha gente de Brasil, por lo que ya sabrán seguramente. Sí. Terminan buscando muchas veces más allá del catena normal de siempre. El que ya vino más de una vez, viene a buscar pequeñas producciones. No vienen, o sea, más allá del catena, que ya vinieron una vez, qué sé yo. La segunda vez que vienen, y mucha gente de acá dice, bueno, no, pero quiero alguna bodega más chiquita. Claro, algo más disruptivo, sí, diferente, distinto. O un varietal distinto. Y sí, y está pasando, yo creo que está pasando. Y sobre todo me parece que es un gran momento para entrar de esa forma. Si puedo recomendarles algo desde afuera y critíquenme en el chat, estaría genial si pueden atacar del mundo del marketing, sobre todo, cómo se hace. Porque es la parte más linda, el detrás, digamos. ¿Cómo se hace? El vino. Ah, ok. Porque todo lo que me contás vos de la poda, de todos los procesos que hay antes, con toda la gente que está involucrada, llamarle 100 personas atrás de un vino. Y a vos te llega así, y vos lo tomás y por ahí no pasa nada, no te enterás. Y estamos como muy acostumbrados al, bueno, tiene tantos pasos, tiene tanto tiempo de paso por barrica, que hay tantas cosas lindas para contar. Que no se muestran. Sí, y terminás en esa simplificación compitiendo con la industria de los destilados. Que a veces, y sin estigmatizar y sin poner, porque todos son emprendimientos y todos dan trabajo y todo está muy bien, pero el destilado quizás es un proceso industrial mucho más corto, con riesgos más acotados, con producciones que vos podés planificar, con una predictibilidad de todo lo que va a pasar que no tenemos nosotros. Si nosotros empezamos a hacer vino ahora, Beto está enamorado del Chardonnay y no sabe qué carajo va a pasar con el Chardonnay en 2 semanas, y las frustraciones que trae el ser productor desde el momento cero y elaborar vino en el momento cero y pasar esos 2 años haciendo un vino, no es la misma frustración de quizás una industria más, no voy a decir química, pero que es más predictiva, ¿no? O más planificada. Bueno, justamente a eso me refiero. Imagínate si pudieras mostrar eso. Bueno, eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Pero bueno, lo hacemos en la medida que se va. Bueno, hoy estamos acá.
tenemos 3 años, yo les agradezco el espacio. Estamos acá, pero si hiciéramos un Malbec o fuéramos una bodega que no tiene esa historia detrás, todo ese sacrificio detrás, quizás no, la gente nos interesaría por entrevistar a dos iba a decir boludo. Yo te dije que cada uno se iguales, no presenta somos como sincero, quiera. percibe como quiere. Claro, vos presentate como quieras acá, olvídate. Entonces digo, bueno, está buenísimo, cuesta y lo vamos haciendo. Bueno, hablando con bueno, no me acuerdo el nombre de con quién hablamos, Seba, en Sol y Vino, decía que nos conocía. Con Andrés nos hablaba del Pinot. Claro, y una bodega que tiene un Pinot con la nena en la etiqueta. Bueno, normal. Y eso fue lo que llevó al carretel, Normal. que bueno, y hagamos y juntémonos en Fan del Vino y hoy estamos acá. Bueno, hay que hacerlo, ¿no? Siempre es muy difícil el mercado, el consumir y romper. Por eso siempre agradecido de las vinotecas, de los comunicadores, etcétera, que se toman ese trabajo. No sé si hay un fan del gin. No, hay de todo. Por Acá hay de agarrarme todo. la trompada como cualquiera. Acá somos fans del vino. Bueno, Eso acá te lo puedo somos fan del asegurar. vino y lo vamos a defender a muerte. Olvídate. Mira, vamos a hacer un pequeño pasamano. A ver. Beto, que lo vamos a invitar a Vamos. Lese, que quiero que pruebe los vinos. No, seguro todos los probó, pero no importa, es la excusa. Pero bueno, gracias. Igual después te vamos a saludar de nuevo. Me gusta este cambio de persona. Hola. ¿Se transformó? Ponete los Auri ese. Dicen que cambia Hola, el programa, hola. cambia todo ahora. No, Sí, no, pero Ahora se pudre todo. Estaba, Sí, estaba ahí informal. atrás, bien Se atento. pudre todo. Somos amigos que no entran en la mesa, ¿viste? Típico cuando se quedan se juntan a comer un asado y terminan todos charlando en la cocina. Naranjo para la mañana, che. Ah, ¿sí? ¿Puedo decir que es un desayunito? Es que estos son hijos del Beto que yo no sé, viste, vos no sabés cómo hacer. Yo soy el técnico, tengo que hacerlo jugar en la cancha, ¿no? Claro. Y a veces los Bueno, son, a ver, más que para nuevo consumidor, son tendencias Sí, nuevas. nuevos momentos. Yo no soy nueva consumidora y la verdad que estoy enamoradísima de las criollas, enamorada de los naranjos y me encantan los vinos con bajo grado alcohólico. Probame el naranja. ¿Entendés? Como... Y sin ponerte roja, decime qué te parece. No, a mí, Pero yo me pongo colorada muy fácil. Sí, es verdad eso. A mí el color me está volviendo loco. A ver si te Está sale tu bueno. costado Ahora- griego o el costado tano. A ver, vamos a ver la crítica. Soy muy política. Me igual. hace acordar al color oro de Faber-Castell, ¿viste? Es verdad. Era chiquitito de tanto usar. Exactamente. De una. Número 1. Cuando lo torces y ves la Pero me herradura. encanta en nariz La súper ve- aromático, floral. Así como es. Me encantan esos aromas. Hermoso. Ahora Me arranca encanta. la pata, ¿viste? Hay que dejarla dibujar ahora. A ver. Qué rico. ¡Apa! ¿Viste? Vamos, Beto. Aplauso para el Beto, ¿eh? Vamos, Beto. Y sabés que me gusta que no esté tan frío, porque obviamente que el frío enmascara aromas y acá noto que se expresa mejor. Y todo un desafío probar un vino que es para consumirlo frío, en temperatura Sí, un poco más está a ambiente, temperatura, ajá. resalta todo y Bueno, buenísimo. está abierto, están. Bravo, Beto. Sus moléculas están. Gente, este vino lo tenemos en la página web. Maxi, después mostrátelo también si querés, para el que quiera probarlo también. Y la llaman a la Pate y le dicen, Pate, por favor, decime la labia para que lo puedas decir en los asados. Y listo. ¿Es así o no? Qué asado. Muy rico el naranja. ¿No te lo tomarías en un asado? ¿Antes de un asado? Pero Para todavía a las arrancar. 11:30 de la mañana. Para arrancar un asado puede ser. Sí, Claro. ojo, ¿no? Hay gente que todavía se confunde No, con el sí. naranjo porque su color cobrizo, la frescura que a veces inspira, da para abrir en un momento por ahí más distinto, más para un blanquito, un rosado y quedas en falsa escuadra, porque al haber estado macerado con sus pieles, al tener todo este proceso que contó Alberto, que ustedes siguieron No, muy bien, sí, tiene su mucho estructura. tanino y tiene un volumen de boca, una astringencia que si no estás bien parado, decís, che, ¿qué pasó acá? Yo lo estoy probando porque ya lo he probado 1000 veces. Estoy diciendo a las 11, ¿qué hora es? 11, 12. 12. Está espectacular, pero bueno. Que yo por ahí no soy tan de asado, soy Prueben. más quesera, entonces. Sí, bueno, como para el que- queso, para las anda tapas. muy bien con un Muy queso. bien, sí. Todo anda bien con queso. La vida. Todo anda bien con queso, sí. La vida. Bueno, Ese vino. y ahora con este cambio que llegó el jefe, el S, perdón. La idea era un poco girar un poquito el tono de la conversación. Nos vamos a poner malos. Malos y no serios, pero Ok, malos puede bueno, ser. No, bueno. no. Queríamos charlar un poquito de varias cosas que están pasando en el mundo del vino y parte de las cosas que están pasando, vos estás metido, le podríamos decir. Involucrado. Participativo. A ver, yo tengo una duda. Vos también, además de ser vicepresidente de la FEM, La Federación Económica de Mendoza, sí. también fuiste... Yo desde el año presidente 2014-15
que eran momentos muy difíciles para la Argentina. Entiendo que hay miradas políticas de todo tipo, pero los problemas de Argentina ya empezaban a emerger. Yo los había empezado a sufrir como emprendedor, como administrador de algunos proyectos. Me involucré en lo que se llama gremial empresaria, que son un conjunto de instituciones que representan y defienden intereses que desde ese momento ya empezaban a ser apaleados por la política, estigmatizados. Fui presidente de una cámara territorial, que es la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán. Mi antecesor había sido Alberto Carletti, un industrial muy conocido. Y con él empezamos a formar desde esa cámara un tejido dirigencial que hoy quizás ya es más normal ver gente involucrada en el gremialismo empresario, pero en ese momento éramos 10 tipos y sorteando un televisor para que vinieran a sumarse a poner un poquito de plata para mover instituciones que se estaban perdiendo, porque no nos olvidemos que el populismo absorbió mucho de representaciones de intereses a costa de un montón de cosas. Yo tengo una duda, perdón, Sí. con respecto a eso. Perdón, me llevó puesta la presentación. No, Entonces, desde ese día hasta hoy estoy involucrado. Hoy te diría que en muchas instituciones participo en silencio y en otras le pongo la cara. En FEM pongo la cara, en AEGA estoy de atrás, pues soy hotelero. Y yo tengo una duda con respecto a esto de la palabra gremialismo acá. ¿Viste que Estaba pensando lo mismo. Me suena como un poco... Los ismos. Los ismos, No, exactamente. Qué mal nos hacen los gremialismo. Claro. Hablando del gremialismo, muchos hoy cuando escuchan eso es medio como que ha pasado a ser de un fin que era muy, muy loable a medio una mala palabra a veces. Lo que pasa es que cuando le ponemos ismos a las palabras, ahí Sí, es puede donde ser. estamos cometiendo el error, porque me estás tirando contra las cuerdas. Claro. Cuando vos me decís populista, gremialista, macrista, peronista, a ver, todos los istas, ahí me parece que estamos como sociedad poniendo al otro en un lugar donde yo no estoy, porque soy extremista. Ajá. Entonces creo que Bueno, ahí hay por ahí un- para empezar hay que tratar de sacar los ahí hay un ismos. tema, el extremismo es un extremismo. Pero bueno, también hay una realidad, chicos. O sea, la sociedad en su conjunto, desde la fundación y desde el pacto, desde el contrato social hasta hoy, cada uno de nosotros proviene de un lugar y representa lo que es. Y no le debe dar vergüenza de representar lo que es. Lo que sí no debemos perder es nuestra capacidad de diálogo y lograr puntos de acuerdo Empatía, básicamente. empatía. Claro, sí. Claro, bueno, por supuesto. Yo no hay ambientalistas, hay de todo y es respetable. Lo importante es que la conversación y la dialéctica, esa dialéctica que va formando un nuevo escenario, se dé. Yo soy parte de esa generación y de los que creen en eso. Yo soy muy creyente, a pesar de ser profundamente liberal y hoy estar gobernado por una corriente liberal, yo concibo la dialéctica y la discusión permanente como un camino que nos lleva a algo distinto y mejor. Ahora, el extremismo no tiene nada que ver con eso. Claro. El desconocer y el descalificar a otros no tiene nada que ver con eso. No, porque no quieren el bien común y lo mejor para todos, No, sino como que o sea, te estás ¿qué mejor que anteponiendo discutir vos solo? y escuchar? Yo lo practico y no lo digo, pero lo practico con la gente que más converso y con la gente que no piensa como yo. Porque Claro, para bien. aduladores o para decirte que todo lo que decís está bueno, está buenísimo, me siento bien y duermo más cómodo. Porque por ahí no necesito, no me. Pero bueno, el desafío es tener un tipo enfrente que piense totalmente distinto. Mi pregunta sería, ya como titular de la FEM, como digamos... Sí, como estás dirigente empresario. Dirigente empresario, estás en contacto con muchos empresarios Sí, todos los días. sí. ¿Cuál es ese termómetro que te dice cómo evaluás la gestión de este gobierno que lleva 8 meses? Es poco para... Es poquísimo. Es poquísimo, pero para los que la te da remamos es muchísimo. Claro, cuando los que no sabemos si llegamos dentro de 2 meses, Claro. 8 meses muchísimo. Claro. ¿Cuál es tu sensación cuando lees el campo? Si las medidas que se están tomando van en buena dirección o te parece que... Hiciste una que no? pregunta que engloba un montón de cosas. Porque realmente es una pregunta muy abierta. Toma vino y seguí, si querés. Dale, Eso sí, porque siempre, muchísimo. siempre sirve. Pero, por ejemplo, tenemos la presentación de un presupuesto que prevé cero inflación, o sea... Claro, un montón me has hecho ahí. Entonces, Porque uno yo creo que, empieza como a en decir... el sector empresario yo puedo hablar con más
con más solvencia porque son mis pares y lo que conozco y son quienes me subrogan de alguna manera la palabra para que yo la dé. Y creo que en general en este sector sí hay un convencimiento de que había que dar un golpe de timón a las ideas argentinas en términos de cómo se administra la cosa pública y cómo se administra la economía. Y creo que hay un gran convencimiento del sector. La gran vía es por ahí. Ahora, cuando te metes en los detalles, sí empiezan a aparecer grietas y empiezan a aparecer no del todo conformidades con la gestión actual. Bueno, la primera inconformidad que viene es la del comerciante que tiene que pagar sueldos. Estamos a el 24 de septiembre. El comercio cayó 20%. El dato de la semana pasada es que el comercio está cayendo un 20%. Claro, bueno, ahí tenés el problema. Bueno, pero a ver, hay que ver también las cosas en retrospectiva con respecto a que el año pasado que había inyección de plata. Pero bueno, es difícil. O sea, vos podés hacer toda esa reflexión, la coincidís, pero al 30 tenés que poner los sueldos. Entonces, vivimos en un momento en donde no está claro cómo darle sostén o sostenibilidad a una idea que probablemente la mayoría de los empresarios coinciden de que el gobierno tiene que tener, o la economía argentina tiene que tener un perfil mucho más liberal y aperturista y desarrollista que el que veníamos teniendo, que era una economía más cerrada y pensada en sí misma. Después hay vos hiciste un montón de preguntas, porque decís, ¿y el presupuesto? Bueno, es una hoja de ruta con una expectativa exageradamente optimista, hay que decirlo, inflación del 18%, una devaluación casi un dólar de 1.200, digo, se tienen que dar un montón de parámetros y los que venimos de esa rama de la ciencia, que son la ciencia económica, sabemos que para lograr que esos parámetros converjan hay que hacer un esfuerzo muy grande. Entonces vos decís, el problema del presupuesto, y no sé si el presupuesto, sobre todo con un presidente que está muy convencido, sino el tema está en el condicionamiento político para que ese presupuesto se logre dar. Camine, claro. Camine. Y yo lo que uno empieza a ver es que tenés un líder político que tiene un montón de cosas buenas, pero hay algo que es llamativo, que no es una persona política. El otro día me lo decía mi hija, que no tiene 25 años, tiene 12, y me decía, es que vos no esperés del presidente un político, porque no es un político, es un actor o un actor de la sociedad. No en el sentido, mi hija lo respeta mucho porque es de la generación que lo ve. Es un actor social que llegó a ser presidente. Entonces no esperé de él una mirada convencional sobre las relaciones. Mirá lo que me decía con 12 años, la pendeja. Dios mío. Espero un camino. Pero sí, bueno, digo, sí, tiene razón. Entonces, pero bueno, en esto hay que hacer política de acá a 6 meses para que esto funcione. Entonces, bueno, yo tengo mis dudas. Y la verdad que las dudas mías me imagino que se traspolan a un montón de empresarios y entiendo que eso está también generando un freno muy, muy fuerte a la inversión, al traccionamiento y al despegue que necesita la Argentina, que no solamente está dado por el tema del cepo, que es un gran problema, sino también que las expectativas, que es lo que genera, el que hace algo, yo tengo una empresa, el que maneja el gobierno, etcétera, en gran medida tiene que poner las expectativas en la proa, en la punta, porque uno vive de expectativas. Si vos crees en mí, me vas a prestar, vas a acompañarme, me vas a vender, me vas a invitar, vas a ayudarme. Y bueno, en la Argentina hoy necesita generar expectativas altamente positivas y reales, y eso no es una foto con Elon Musk, es algo más que eso, y creo que el presidente tiene la gran responsabilidad de mostrarnos a todos los argentinos, a los que lo votaron en primera vuelta, a los que lo votamos en segunda vuelta y a los que no lo votaron, de generar un hilo conductor hacia una convergencia positiva para la Argentina y no a una nueva diametralidad de decir, están los de la izquierda y la derecha. No me siento cómodo en eso. Lojista. Antibrecha. Lojista. Nadie se siente cómodo en eso. No. ¿Y cómo es esto afectando al sector? Porque se cayó la audiencia. No, cero. Es muy interesante. Subió, incluso, te aviso. Ah, ¿sí? Sí. No, en serio que subió, lo estoy viendo. Ahora, yo tengo una duda con respecto a esto, que es, suponete que te abren un poco las cosas, los mercados, para el sector, estoy hablando específicamente. ¿Estamos listos para competir con esa gente de afuera?
Bueno, una gran pregunta para Mendoza. No la hagamos a nivel Para país Mendoza. porque... No, Mendoza, el sector de acá. A nivel Mendoza. Y Mendoza tiene industrias que han madurado e industrias que no. Esto tiene mucho que ver con la planificación intrasector. La vitivinicultura, que es lo que nos importa en este programa, tiene una planificación intrasector, una vida institucional. Nos guste o no la cobiar, estemos de un lado o de otro de la platea, que ha ayudado a la vitivinicultura a madurar un montón. Ahora, ¿le sirve a la vitivinicultura la apertura del mundo? ¿El Mercosur no? ¿El Mercosur sí? Bueno, cuando se empieza a debatir eso, por mis grandes amigos y los grandes actores, a muchos los conozco, muchos no, a muchos les van a tocar intereses, obviamente, porque obviamente hay empresas muy grandes que ya tienen ganado un mercado en Brasil, les conviene mantener el statu quo, otros no. Bueno, no quiere decir que a nadie le vaya a romper alguna huchita de beneficios que tiene, pero es una industria muy madura y que yo estoy muy convencido que podemos romperla en el mundo exportando si tenemos mejores convenios, que implica también ceder. Claro, ¿Ceder qué? Porque necesitamos mejores convenios. El ir a negociar con Europa te va a decir, bueno, pero déjame entrar a Brasil. No, bueno, pero el problema es los brasileros. Estamos hablando también, de pero Mendoza. Nosotros entramos con los vinos a Brasil con un arancel diferenciado. Y si es que entra. O sea, si es que entra, gracias al Mercosur, digamos. Gracias al Mercosur. Nosotros vivimos dentro del zoológico, dentro de un zoológico que se llama Mercosur. Nos vendemos entre nosotros con tasas preferenciales. Vienen los vinos, viene cualquier cosa de afuera y bueno, tiene que pagar creo que 6, 10 puntitos más y bueno, los deja fuera, tienen que perder rentabilidad. O sea, la vitivinicultura le debería agradecer al Mercosur ese 6%. Por lo menos los que venden en Brasil como gran mercado. Claro. Bueno, ahí hay un gran debate. Los mendocinos también vendemos mucho a Brasil. Bueno, después hay industrias que no están tan maduras. Y ahí ese proceso de apertura tendría que ser más cuidado. Pero cuando se planteó, por ejemplo, que es un gran tema que no hay que tirar para atrás, por eso yo creo que mucho en las discusiones, cuando el gobierno de Mauricio Macri plantea allá en el año 2018 el acuerdo Mercosur, Unión Europea con Mercosur, plantea una salida gradual de este cepo de mercados. Y que fue muy inteligente, que la discutimos todo, y los principales pataleos vinieron de la olivicultura, que quizás es muy madura, pero no se animaba a dar ese salto, porque bueno... Tiene que competir con España, Italia. La apertura al mundo, tarde o temprano nos tiene que llegar, porque nosotros necesitamos comprar robots para que el Beto haga mejores vinos. Si yo me encierro en el Mercosur, nuestros enólogos van a seguir pisoneando con la mano. Y ahí está el rol del Estado. Estamos en una época de la inteligencia artificial donde yo creo que nos quedamos afuera. Próximamente, siempre le digo al Beto, tiene que venir algún chip que se ponga en una barrica y te monitorea la barrica de segundo a segundo. El Beto te queda sin laburo. Pero no tenemos acceso. El Beto te queda sin laburo, es lo que te está diciendo. No, porque el Beto va a tener un laburo. Monitorea. Él se va a superar. Porque el hombre también, cuando alimenta su alma con la lectura, con el estudio, con la mirada retrospectiva, se convierte en un ser humano mucho más elevado. No hay que dramatizar esta situación. Yo creo que Alberto, si vos le das nuevas herramientas, lo pones en una posición de ponerse por arriba de la inteligencia artificial. No se lo va a comer la inteligencia artificial. No tiene conexión emocional la inteligencia artificial. Relájate, no Beto. le va a hablar a la gente. Bien, perfecto. La inteligencia artificial, ya ustedes la conocen. El chatbot. Y bueno, llega un punto donde dice, che, flaco, tirame una sonrisa. No, el Beto te la va a dar. No nos van a reemplazar. No nos van a reemplazar. No, sí, necesitamos herramientas para crecer, necesitamos salir al mundo, es otra mirada. Bueno, el rol del Estado, para vos, ¿cuál tiene que ser? O sea, ¿en qué medida tendría que intervenir en estas cosas? ¿Tiene que intervenir en la inteligencia artificial? No, bueno, el rol del Estado, una buena pregunta. Lo que pasa es que hecha en el contexto argentino, en donde el rol del Estado fue totalmente distorsionado. Lucha antigranizo, por ejemplo. Y hay un montón de gente que se aprovechó de eso y dijo, bueno, volvamos a los principios elementales del Estado, que es salud, educación, justicia, seguridad, y de ahí seguimos viendo si podemos sumar. Pero hoy la Argentina no está. Pero, por como ejemplo, para añadir. Esto que se armó con la lucha antigranizo. Vamos a lo pragmático, vos te ir a los bifes. Lucha antigranizo, 17.000 millones de pesos el costo del año 2020, ¿qué pasó? 22. 23. Aviones que a Valle de Uco, por ejemplo, no llegan. Nosotros nos manejamos con difusor. Entonces ahí tenés a un montón de contribuyentes de la provincia financiando aviones que vuelan y que hay que ponerlos y que tienen sus temas. Bien. Que no les llega. Listo. Tema 1. ¿Discutible? Sí, es discutible. Tenés gente pagando ingreso bruto inmobiliario para levantar aviones, para tirarle bomba a veces a campos que están incultos. Y no digo porque...
Ahora, lucha antiranizo con aviones. ¿En el laboratorio funciona? Probablemente sí. Cuando vos lo llevas al ensayo científico, funciona. Ahora, cuando lo llevas al cielo, necesitas el controlador aéreo, el piloto, la bengala, el avión, el combustible. Son un montón de variables que han hecho de que Mendoza, cuando mira hacia atrás, tiene un montón de tormentas graniceras que nos hicieron pomada. Entonces, bueno, no desafiarse a rediscutir temas parecería que es de bobo. Entonces yo me lo rediscuto. A ver, ahora está... Perdón, pero eso pasa acá en Argentina todo el tiempo. Mendoza. Sí, bueno, Pero que es el deber de la política. Si yo la empresa, si yo el veto, yo soy una empresa muy chiquita, pero si yo el veto, yo no le rompo las bolas todos los años para hacer cambio y decir desafiémonos. Y bueno, vamos a seguir haciendo lo mismo toda la vida. Llega un momento donde te aburguesás vos mismo adentro de las empresas, adentro del Estado. Mira, lo del IDC, lo del IDR que vas a ir por ahí. Tuvieron, sí, porque es lo otro que se discutió, digo, tuvieron objetivos nobles, sí, pasaron 20 años, nadie lo desafió. ¿Es lógico desafiarlo después de 20 años y decir, che, ¿podemos hacerlo de otra manera? Me parece que sí. Eso no quiere la decir... dialéctica, volvemos a la dialéctica y en la política que tiene que estar presente, que es la única herramienta que hemos encontrado para charlar, para poder ponernos de acuerdo. Claro. Ahora, una de cal, una de arena, le sacaste recursos del sector productivo, los aviones, IDR, IDC, ¿qué le diste? Yo como economista te podría decir que todo se podría medir. O sea, si vos estás generando una externalidad positiva, haciendo que un montón de fincas... Sí. Lo que pasa es que ¿dónde están esas mediciones? Ese es el tema. No, ¿qué le diste una línea de crédito para sacar...? No, bueno, por eso, ahí está el tema. Vos sacaste recursos que estaban asignados al Ministerio de la Producción, ergo, creo, al sector productivo. Si eso mejora la producción... Devolvémelo de alguna manera, ya que lo sacaste. Y bueno, pero si yo mejoro la producción, puedo venderle más a los turistas, puedo o si me bajaron el impuesto. Ingreso bruto. La provincia tiene que bajar ingreso bruto. Porque para que no parezca un discurso oficialista, yo creo que Mendoza tiene la suerte de venir de una buena gestión, ordenada todo. Ahora Milei nos exige más, nos aprieta el cinturón un poquito más. Pero tenemos impuestos muy caros, chicas. Mendoza es una provincia que hoy es cara para ser atractiva para construir un producto. Hay productos, insumos, materiales que tienen el 5,3% de ingresos brutos y eso va a parar al costo. Los materiales de construcción de una bodega los comprás con el 5,3% de ingreso bruto en un corralón grande, en un abastecedor de materiales. Eso es costo. La botella, a mí me cobran un 3% de ingresos brutos. Eso es costo para el consumidor de vinos. La pregunta es justo el ingreso bruto? Bueno, depende para qué. Si es para poner seguridad y escuela para los chicos, buenísimo. Ahora, si podemos ver si podemos convertir algunos servicios que se nos declararon como importantes que el Estado los diera, el rol del Estado, y que se empiecen a financiar por los mismos beneficiados, mucho mejor. Yo te hago una pregunta. Si a vos te bajan el 3% de impuesto bruto de la botella, ¿vos le bajás ese precio al vino? Sí, probablemente sí. No es de un día para otro, y esto está claro con el impuesto país. Bueno, Beto, ¿nos bajaron el precio de los tapones? ¿Cuánto? Lo que bajó el gobierno de las tasas casi el 10%. 7,5. Sí. ¿A qué usan, digamos? Bajó. Y te voy a decir y no va a ser de un día para otro, pero la presión fiscal es muy grande en una provincia como Mendoza y en Argentina en particular. Pero si los mendocinos queremos tener una industria más potente y si queremos que los mendocinos tener las corcheras o las empresas de tapones que se instalen acá y no en la San de Juan. botella, por ejemplo, la botella, ¿debería hacerse cargo el Estado? No. ¿O es un cuello de botella ahí tenemos? Yo creo que no, yo creo que la Argentina tiene las capacidades para ser un país industrial sin tanta intervención del Estado. Pero cuando digo tanto, el Estado tiene que ser un árbitro en esto, no permitir esas cuestiones que el mercado tiene, que vos sabrás muy bien, que a veces no sabes si está funcionando el mercado o no, tiene alguna deficiencia. Bueno, vemos. Pasa con la producción primaria, con los precios. ¿Qué pasa con los precios de la producción? Y bueno, a veces hay una carterización con los productores de vid. Pero sí, claro. Bueno, el Estado debe intervenir directamente, no sé, pero quizás pueda generar algún sistema de precios transparentes, que haya reglas de juego, ¿no? Pero no intervenir. Ayer salió una noticia que la finca Las Moras está importando vinos desde Chile. Sí. Y eso
para presionar a los productores A que bajen a el la precio. baja de sus Sí, precios. Pasa que al mismo tiempo... Bueno, Cuando pero hay es igual pocas bodegas que hace mucho pasa compran eso. y pagan lejos, tienen el poder monopsónico, monopólico del mercado. Es un problema en el vino. Pasa que me parece desde ¿Qué lejos- varietal es el que importaban? Pusieron, no lo dijeron, pusieron una botella de Porque Finca Las tenemos en Moras. Mendoza tenemos un problema de que nos monovarietalizamos y hoy hay productos que no se consiguen. También hay que decirlo, porque hay bodegas que hacen eso para no perder algunos mercados porque no tenemos más el varietal o porque el varietal no está en su... Pero bueno, tal vez no solo es que el productor, es la botella, hay un montón de insumos que hacen al vino. Es cierto que el productor y agropecuario tiene precios altos y le parecen bajos. Y es una discusión que tenemos siempre con los productores. Pero un kilo de uva en Francia vale 60 centavos de euro o 50. Eso es lo que sale en Chile, vale 35, 40 centavos de dólar. Cuando uno compara el precio de la uva con el precio internacional de los productores de otros países, pagar $1 el kilo de uva del Valle de Uco parece una demencia, nos hace incompetitivos. Pero bueno, hay que preguntarle al productor los costos que tiene, laborales. Claro. Sí, No, de y que el vino insumos, es una está todo industria en que tiene dólares. muchísimo valor agregado. No, el vino, y todos los insumos tiene una- los costos son en dólares. O sea, no es Sí. en pesos. Entonces, Y te paga- además tenés un problema de falta de tecnificación que en comparación con otros países requerís una cuota de recursos humanos en personal Claro. muy alta en las fincas. Pero al mismo tiempo también lo ves a Mendoza desde ese punto de vista y te das cuenta que se ha organizado principalmente la matriz productiva en 2-3 cositas. Entonces, como en ese sentido que vos tengas mercados tan concentrados acá como vamos a seguir hablando del vino, es como, me parece lo lógico. Y el que haya precios tan caros y todo, me parece normal. O sea, consecuencia de lo que estamos haciendo. Parte de esto es donde quería yo meter el tema del agua, que tiene mucha relación con todo lo que está pasando. Es, bueno, querés abrir un poquito más la matriz productiva, querés empezar a trabajar mejor el agua y demás y cuidarla. Hoy, ¿qué hay de eso en Mendoza? ¿En qué sentido? ¿En qué hay? Cuidados, ¿qué está haciendo? Inversión para... Claro. Bueno, tenemos el inversión. departamento de irrigación. Bueno, pero debería ocuparse de eso. Empecemos por donde corresponde. Las tierras, los canales por el cual yo recibo el agua para mi finca son de tierra. Claro. Como en Ahí el siglo... cuánto perdemos. Principio del siglo pasado. O sea, No solo cuánto perdés, el costo de mantenimiento anual, ¿viste? creo que También se está pensando el agua desde el sector público. Yo creo que del 95 hasta acá, o desde de los 90 en adelante, no hubieron obras muy grandes en términos de distribución y suministro del caudal de aguas para la agricultura y la industria. Sería impermeabilización de canales. Bueno, yo creo que ya esa etapa pasó. Eso lo deberíamos haber cerrado el siglo pasado. Tener todo entubado, canalizado. Enrolado. Hoy deberíamos estar discutiendo cómo entregar el agua y cómo usarla y quién la usa o cómo se usa. Esto quiere decir... No sé si sabe el que está escuchándonos, porque ahí tengo un mensaje de otras provincias, pero el agua a las fincas a veces se entregan una vez por semana. Sí. El turno. El turno. Bueno, eso es discutible hoy. Hoy deberías vos tener la posibilidad de esquema, es un nombre técnico, riego acordado, riego a la demanda, caudal continuo, que te la entreguen con un tubo, con una sequía, aún así como está, con la sequía como era en la época de las colonias, pero que te la entreguen en la cantidad que vos la necesitas para una plantación tecnificada. Por el Claro, riego por tal cual. goteo lo hace todos los días. Bueno, todo ese paradigma hay que cambiarlo hoy. Y hoy se nos ha juntado una falta de inversión en infraestructura fenomenal, que la van a pagar 3 o 4 generaciones de aquí adelante, con la necesidad de discutir cómo son las reglas de juego con el agua en Mendoza. Y eso no quiere decir sacarle a unos y darle a otros, sino cómo replantear un modelo de irrigación que le sirva a la agricultura moderna, que en general es tecnificada. Y además hay una migración de cultivos en Mendoza. Vos decías, bueno, la vid no, pero han dado muy bien los frutos secos, la industria del tomate está andando bien, El ajo. tomate 2000, el ajo. Yo creo que hay mucho para laburar en la agroindustria en Mendoza sin meternos en la necesidad de siempre hablar del salvavidas de la minería. No nos pongamos ni a favor ni en contra, por lo menos en esta pregunta. Pero De digo, las 7 o 2. siempre Claro. vamos ahí para decir ahí nos salvamos. Paren, muchachos, si tenemos una agroindustria fenomenal, Mendoza tiene un poder agroindustrial muy importante, necesita mejores impuestos, mejor gestión en la faz política de algunos asuntos y empresarios
que miren esto con mirada de largo plazo como se miró en la vitivinicultura, que cierro con esto. Creo que, siempre lo digo, le molesta a algunos colegas, a pesar de nuestras diferencias y peleas intestinas dentro, somos una industria a observar e imitar en muchas cosas. Bueno, la última, ¿te parece? Dale, métele. El futuro. Háblame del futuro. ¿Cuál es el Finca. futuro de Tirame el Finca? tarot. Nunca jamás. O sea, ¿y cómo es el futuro de la industria en general? En Finca Nunca Jamás inauguramos la bodega hace 5 años, tenemos 3 años comerciales, venimos con la hotelería hace 12 años. Creo que estamos comenzando a transitar el camino más profundo de la vitivinicultura. Siempre lo hablo con el equipo. Creo que hoy, de acá a 20 años o a 10 años, el posicionamiento va a ser mucho en el segmento de vinos. Sin abandonar el enoturismo, que fue la llave inicial que nos dio ese uppercut para ser jugadores de nuevo en un sector que se nos había de alguna manera los locales expulsado. Pero bueno, ahora sí, hacer un poco a poco ir instalándonos nacional e internacionalmente con nuestros vinos es el futuro, y es una actividad a la cual yo creo que, a pesar de la diatriba esta de que el consumo cae, creo que es una actividad que nos depara mucha suerte, por lo menos en Finca, que vamos a ser muy, muy profesionales y metodológicos para competir bien. Y bueno, ¿qué pregunta? ¿Qué va a pasar con nosotros? Yo creo que estamos frente a una bisagra, un cambio de época, un cambio de forma de comunicarnos. Creo que el gobierno nacional ha capitalizado eso y lo ha leído muy bien, y se ha parado sobre un discurso y una mirada que es muy, muy pro, y que nos lleva a todos a preguntarnos, nos sacudieron, vamos a ver para allá. Y veo un montón de la clase política tratando de imitarlo, lo cual me parece re berreta. ¿Viste? Tratando de hacer lo mismo sin ser lo mismo. Bueno, yo creo que estamos en esa bisagra de que cada uno tiene que encontrar su nueva identidad. El sector empresario va a tener que encontrar su identidad y decir, ya está, vamos para adelante, pensemos en una Argentina distinta. Ahora hay que crecer, hay que Los llevarlo gremios, a resultados. digamos. Los gremios. Claro, te sumo muchachos, algo, ya está. Te sumo algo para la finca. Hay que repensar la forma en la que se comunica el vino también. Claro. Porque es antiguísima. No, aparte, claro, es antiguísima, claro. Y muchas veces elitizante. Muy. Bueno, eso tratamos desde acá, desde Es los la- fans del vino. Es la idea para que venga Darle una vuelta, así que... Bueno, yo creo que tenemos... bisagra a la Argentina le trae oportunidades. No, yo soy muy... Si no, no te lo diría. Yo creo que la estamos pasando muy mal. Pero esto es una bisagra que solo puede llevarnos a nuevas oportunidades. Yo espero que esto salga bien rápido. No quiere decir que va a salir rápido bien. Pero creo que después de esta apertura de bisagra, ojalá le salga bien al presidente todo lo que desea, y que todos podamos contribuir a eso desde el lugar que tengamos y de la ideología que tengamos. Yo creo que Argentina es un país rico y con gente que no hay en ningún lugar Un del recurso mundo. humano impresionante. Entonces, soy muy, muy optimista con eso, y creo que también depende de que nos sentemos todos los días a laburar y a tomar vino. y a tomar vino, ¿no? El vino para cerrar el día, todos los días, un poquito. Y acá para abrirlo, vos Claro, sabés que y acá lo abrimos. Claro. acá abrimos el día Tome completo. vino y labure bien. Y nunca jamás dejar de insistir. Y Nunca cuestión. jamás. Muy bien. Bueno, gracias. Bueno, Diego, gracias por venir. Gracias. A todos por escucharnos. Dejen Salud. los comentarios, Termino que con lo vamos a brindis. estar leyendo. Y bueno, salud, gente. Salud, gracias. Chicos, chau. Gracias. Adiós.